Gracias, hermana. Un feliz sábado para todos, hermanos. Nos alegra nuevamente estar, gracias a Dios, con ustedes. Estuvimos ausentes por causa del COVID, pero gracias a Dios ya lo superamos. Y dimos negativo a los exámenes. Entonces, en esta mañana, hermanos, me gustaría compartir con ustedes un mensaje que pueda motivarnos, que pueda animarnos a desempeñar el papel por el cual Dios nos ha llamado. Y también aún a los amigos y amigas que están con nosotros, Dios también te está llamando. Y es para ser embajadores de Cristo. Así hemos titulado el tema de esta mañana. Somos embajadores de Cristo. Les invito a inclinar su rostro en este momento para orar. Padre, en esta hora, al presentar tu palabra en esta mañana, pedimos que ella sea de aliento para nuestras vidas. Que podamos recibir la presencia de tu Santo Espíritu y que esa palabra pueda producir cambios positivos en nuestra vida. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Como yo estoy, ¿verdad?, más de 4 metros casi de ustedes, me voy a quitar la mascarilla para poder hacer uso de la palabra. Bien, hermanos, ¿qué es un embajador? Todos hemos escuchado esta palabra en algún momento. En la Biblia se menciona también, y desde las épocas más antiguas, desde el surgimiento y el origen de las naciones y los reinos, siempre ha existido esta figura del embajador. Pero a veces podríamos tener una idea distorsionada de qué es un embajador. Y yo quisiera mencionarle que un embajador es una persona que representa a un estado, a una nación, a un reino, y a sus respectivos gobernantes. Para ser un embajador, casi siempre tiene que haberse nacido en el país que se pretende representar. El embajador es un portavoz de la nación o del reino al cual representa y se identifica plenamente con los intereses de ese país, de esa nación que representa. No hacerlo podría ser considerado como un acto de alta traición. El embajador conoce su nación, conoce sus costumbres, conoce sus habitantes, su geografía, su historia, sus leyes, conoce inclusive a sus gobernantes. Así que es interesante saber que todo esto son características que identifican a un embajador. En fin, el embajador se identifica con los ideales, con los intereses de la nacionalidad a la cual representa. Entonces, ¿saben ustedes? Nosotros, por la gracia de Dios, también hemos sido llamados a ser embajadores. Gloria a Dios. ¿Quiénes se sienten embajadores en esta mañana? Saben, amados, tú y yo somos embajadores, pero no de un país, no de una nación de esta tierra, sino del reino de Cristo. Eso no lo digo yo, sino que el propio Jesús se da a conocer precisamente diciendo que su reino no es de este mundo. Y en el juicio injusto que se le hizo a Jesús, Pilato le hizo una pregunta bien interesante. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó en el Evangelio según Juan, capítulo 18, versículo 36. A lo que Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Gloria a Dios. Así que si tú y yo pertenecemos a ese reino, podemos deducir que no somos de este mundo. Gloria a Dios. Somos del reino de Cristo, no somos de este mundo.
Desde el momento en que nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, dejamos de pertenecer de este mundo, seguimos en este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos del reino de Cristo, de esa tierra nueva y de ese cielo nuevo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Así lo afirmó el apóstol Pablo en lo que fue nuestra lectura bíblica. Bueno, en el capítulo 3 de Filipenses, capítulo 3 de Filipenses, versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Así que nuestra ciudadanía no está aquí. Aunque usted sea dominicano mientras está aquí en la tierra, usted tiene una ciudadanía diferente que no es de este mundo, sino que es del reino de los cielos. Así como las naciones y los reinos de este mundo tienen sus embajadores que los representan ante los demás gobiernos, el reino de Dios tiene embajadores que los representan ante las gentes, ante los pueblos, ante las naciones. ¿Quiénes son esos embajadores? Somos cada uno de nosotros. Hermanos queridos, nosotros desempeñamos un papel muy importante. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:20 señala en lo que fue nuestra lectura bíblica: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así como la función de los embajadores es reconciliar las naciones cuando tienen conflictos, cuando tienen problemas, así nosotros hemos sido llamados también por Cristo a representarlo. El mundo está en guerra con Dios. El mundo está enemistado con Dios. Cada persona que nos rodea, que no ha aceptado a Cristo, es enemigo de Dios. Y nosotros hemos sido llamados precisamente para invitar a esas personas para que vengan y se reconcilien con Cristo. Desde que el pecado entró a este mundo, ha enemistado a la raza humana con Dios. Y nosotros, como embajadores, hemos sido llamados a reconciliar a las personas, a la gente, a las naciones, nuevamente con Cristo, nuevamente con Dios. Hermano, tú eres un embajador de Cristo. Dile al que está a tu lado: tú eres un embajador de Cristo. Y como tal, tenemos, hermanos, un gran llamado, una gran función la cual tenemos que desempeñar al presentar el evangelio a la gente. El evangelio que predicamos es un evangelio de reconciliación, es un evangelio de volverse en amistad con Dios. Si tú, mi amigo y amiga que está en esta mañana aquí, todavía no te has reconciliado con Cristo, la invitación es para ti también, para que tú aceptes el llamado de Cristo, para que tú aceptes ser también un representante de Él en esta tierra. Estamos llamados, hermanos, a testificar de Cristo y a promover como sus embajadores su reino entre nuestros semejantes. Como Jesús nos ha revelado el verdadero carácter del Padre, así también nosotros hemos sido llamados a revelar el verdadero carácter de Dios a la humanidad, el verdadero carácter de Cristo a quienes nos rodean. La gente piensa que Dios es malo. A cada momento me encuentro con personas que andan culpando a Dios de todos los problemas que pasan en este mundo. Y los ateos tienen un fértil terreno para agarrarse de todo lo malo que hay en este mundo y decir que Dios no existe o que Dios es malo. Los deístas dicen que Dios existe pero que no se interesa por nosotros. Y así han surgido multitudes de corrientes filosóficas y de pensamiento
que tratan de desviar la atención de Dios. Dios es el único que puede salvarnos, hermanos. Dios es el único que puede restaurarnos nuevamente, que puede cambiar esa naturaleza pecaminosa que hemos heredado, esa naturaleza pecaminosa con la que hemos nacido. Y ese mensaje es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que cada uno de nosotros tiene que predicarle a su vecino, a su amigo, a su familiar, a su compañero de trabajo y a todo el que nos rodea. Nosotros, hermanos, necesitamos entender esto. Hemos sido enviados al mundo. Jesús, en el Evangelio según Juan, capítulo 17, los versículos 18 y 23, Jesús nos hace el llamado precisamente y dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos al mundo. Yo en ellos y tú en mí. Gloria a Dios. Si bien Pedro, Juan, Mateo, los demás discípulos de Cristo fueron fieles embajadores del mensaje del Evangelio, Pablo se destacó mucho más que todos ellos, porque él se tomó muy en serio el asunto de ser un embajador de Cristo. Este hombre de Dios creía vehementemente que había sido llamado por Dios para ser un embajador de Cristo y de nuestro Señor. Y nuestro Señor, hablando a través de él, del apóstol Pablo, dice en 2 de Corintios 3, versículos 2 y 3 lo siguiente: nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que somos cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, en tablas de pie, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así como los embajadores presentan sus credenciales ante otros gobiernos, cuando un embajador es nombrado nuevo, tiene que presentar ciertas cartas, que son las credenciales que lo acreditan a él como representante de esa nación a la que viene, con la que se identifica. Nosotros, hermanos, somos también cartas de Cristo. Tal vez la gente que nos rodea no ha leído la Biblia, pero puede leer el Evangelio en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. En cada uno de sus hijos, dice el camino a Cristo, en cada cristiano convertido de veras, el Señor Jesús envía una carta al mundo. Si tú eres un discípulo de Cristo, si tú eres un embajador de Cristo, entonces tú eres una carta que Cristo le envía al mundo. Eres una carta que la cual los demás pueden leer el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. Tú eres un embajador de Cristo. Jesús, que murió por cada uno de nosotros, desea hablar a los corazones de las personas que no lo conocen para que puedan venir a Él. Ellos tal vez no ven el amor de Dios en sus obras, pero si eres un verdadero representante de Cristo, si eres un embajador de Jesús, puedes guiarlos a comprender su bondad y ser un ganador y ganarlos para que ellos puedan servirle. Es lamentable que como embajadores de Cristo muchos cristianos han traicionado los ideales del Evangelio. Mucha gente no conoce a Cristo porque muchos cristianos todavía no son cartas leídas de manera positiva. Y nosotros necesitamos revertir eso, hermanos. Nunca antes en la historia habían habido tantos cristianos como hoy. Pero nunca antes en la historia el cristianismo había sido tan flojo. Nunca antes había tenido tan poco poder como lo tiene ahora en el siglo XXI. Y eso se debe a que muchos embajadores de Cristo no están haciendo su trabajo. Muchos embajadores de Cristo han traicionado los ideales del Evangelio, porque no viven a la altura de lo que Dios espera que vivan. No viven a la altura de lo que dice la palabra de Dios.
Antes habían, posiblemente por cada 2,000 o 3,000 cristianos que hay habían uno antes. Y ese uno hacía más que 3,000 hoy. Necesitamos, hermanos, revertir eso. El único que puede ayudarnos con eso es el Espíritu Santo, para que podamos convertirnos en una antorcha viviente, para que podamos convertirnos en un embajador, en una carta leída al mundo. Así que hoy la invitación nuestra, hermanos, no es solamente a ir simplemente a predicar, sino a ser testigos como embajadores de ese evangelio que representamos. Es posible, hermano, que tu vida sea el principal obstáculo para que otros conozcan a Cristo. ¿Sabías eso? Es posible que no estés en la ruta correcta, en el camino correcto, y lo que tú dices no compagina con lo que haces. Y eso hace que el evangelio, para los que no quieren creer, se convierta en una excusa para no aceptar este mensaje. Necesitamos hoy, hermanos, cambiar eso. Los cristianos son portadores de luz en el camino al cielo. Amén. En este mundo de tinieblas y de oscuridad, cada uno de nosotros somos portadores de esa luz. Somos antorchas vivientes. Tienen que reflejar al mundo la luz de Cristo que brilla sobre ellos. Su vida y carácter deben ser tales que por su ejemplo otros puedan tener el concepto correcto de quién es Cristo y cómo se le puede servir. Les digo algo, nosotros estamos totalmente testificando las 24 horas del día. Lo que pasa es que unos testifican de manera negativa y otros de manera positiva. Porque el mundo, los que no conocen a Jesús, están atentos a los cristianos, están mirando cómo se mueven, qué dicen, qué hacen, qué no hacen. Y nosotros estamos 24/7 testificando. Ahora la pregunta es, ¿mi testimonio es correcto? ¿Represento yo como embajador correctamente el reino de Cristo entre los que me rodean? Eso es una importante pregunta que tú debes responderte en esta hora. Si es negativa la respuesta, entonces yo te invito a hacer un cambio. Pero si es positiva, entonces te animo a continuarlo haciendo. En 1 Corintios 4:9 dice, porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros como postreros, como a seleccionados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Gloria a Dios. El mundo está atento a lo que hace la iglesia cristiana. El mundo está atento a lo que hace cada cristiano, cada representante. No podemos dar un testimonio en secreto porque estamos constantemente expuestos. Somos embajadores de Cristo entre los hombres. Como representante suyo entre los hombres, Cristo no eligió a ángeles que nunca cayeron, sino a los seres humanos, hombres de pasiones iguales a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Eso, hermano, es así. Y note usted, hay ejemplos de esto. Por ejemplo, Felipe y el etíope. El ángel que se le apareció a Felipe no pudo haber ido donde el etíope, hermano, y decirle lo que tenía que hacer. Sí. También entre Pedro y Cornelio. Pudo el ángel que se le apareció primero a Cornelio y le dijo, mira, manda a buscar a una persona que se llama Pedro, que vive en tal sitio, para que venga y te diga lo que tienes que hacer. ¿No pudo ese ángel decirle de una vez lo que era el evangelio? Sí. Pero Dios no eligió a los ángeles para que sean los predicadores. Nos eligió a todos nosotros. Gloria a Dios. Personas con pasiones igual a los que intentan salvar. Personas con defectos, pero que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Eso tiene más poder que la palabra de un ángel. Porque cuando alguien ha sido restaurado, cuando alguien ha sido transformado, entonces es el mayor testimonio que puede haber en favor del evangelio.
Yo quiero animarte a ti, joven que me escuchas, a convertirte en un embajador de Cristo. Quiero animarte a ti, a los niños que están aquí, que apenas saben hablar, a convertirse en embajadores de Cristo. Y también a ustedes, los adultos, a los mayorcitos. Todos podemos ser embajadores de Cristo. Hermanos queridos, finalizo diciendo que ser un embajador de Cristo es ser un colaborador de Dios. Pues Él no terminará su obra sin los instrumentos humanos de esta tierra. Si tú te niegas, Dios buscará otros. Pero todos nosotros necesitamos aceptar ese llamado. Hemos durado, hermanos, prácticamente más de 1 año y medio en medio de esta pandemia. Ya gracias a Dios, aquí en el Distrito Nacional muchas cosas han mejorado. Y yo te estoy invitando para que tú asumas tu papel de embajador en esta hora. En el mes, les anuncio desde ya, que en el mes de octubre, del 10 al 15 de octubre, vamos a tener una campaña evangelística. ¿Alguien dice amén por eso, hermano? Así, una campaña evangelística no virtual, presencial, con la ayuda de Dios. Las medidas ya han ido variando y se permiten más personas en los lugares públicos, que incluye las iglesias. Así que nosotros estamos planificando, junto a todas las demás iglesias de la asociación, tener una gran campaña en esta iglesia del 10 al 15 de octubre. El pastor Joel Fernández, el director de ministerios personales de la Unión, va a estar con nosotros en esa ocasión, Dios mediante. Así que, hermano, nosotros tenemos alrededor casi de 2 meses para organizarnos, para que el que no está dando estudios bíblicos comience a dar estudios bíblicos. Los embajadores dan estudios bíblicos, los embajadores hacen grupos pequeños, los embajadores visitan de casa en casa. Y nosotros queremos, hermano, irnos reactivando con el debido distanciamiento, usando su mascarilla, pero te necesitamos seguir testificando, porque Cristo viene pronto. ¿Quiénes creen que Cristo viene pronto, hermano? Entonces Cristo no va a venir como está la iglesia, tranquila, ahí, sin hacer nada. Cristo va a venir en un contexto donde la iglesia está predicando las 24 horas, donde cada miembro es un embajador de Cristo. Y hoy la invitación es, hermano, a convertirnos en embajadores. ¿Quiénes aceptan el llamado de convertirse en un embajador de Cristo? Si ese es tu deseo, yo te invito a ponerte de pie en esta hora. Cristo está necesitando hoy lo que necesitaba en el primer siglo, embajadores. Quiere reorganizar su ejército, que es la iglesia, para terminar su obra sobre este mundo. Esta misma pandemia es, ¿qué cosa? Es una señal de ¿qué? De que Cristo viene pronto. Y que en lugar de bajar nuestras cabezas, tenemos que levantar nuestras cabezas y ver cuán cerca está nuestra redención. En lugar de estar tristes, tenemos que levantar la cabeza y estar alegres, porque Cristo viene pronto. Vamos a orar en esta hora y yo te invito. El departamento misionero va a estar organizando. Queremos llevar registro de aquellos que van a comenzar estudios bíblicos, de aquellos que ya lo están dando, porque sé de algunos que ya están dando. Vamos a comenzar con los grupos pequeños, a organizarlo. Antes del último brote que había habido, habíamos comenzado, pero eso se tuvo que detener, pero ya no hay excusa para detenernos. Así que al ponernos de pie y decirle a Cristo, yo quiero ser un embajador, estoy aceptando lo que representa esa responsabilidad. Vamos a orar. Querido Padre, gracias, Señor, muchas gracias, porque tú elegiste a seres humanos débiles, defectuosos, en lugar de los ángeles, para ser embajadores tuyos. Gracias, porque tú nos has llamado a ser testigos de tu palabra. Cada persona, Señor, que está de pie, está diciéndote que puedes contar con él, con ella. Cada niño, cada joven que está de pie, te está diciendo que quiere ser un embajador tuyo, Señor. Derrama tu espíritu en tu iglesia. Derrama tu espíritu en cada uno de nosotros.
y haznos arder como antorcha, Señor. Haznos dignos representantes tuyos en esta tierra. Que en esta hora, al salir de este lugar, tu presencia nos llene, tu presencia nos lleve y tu presencia nos anime a testificar. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén, amén. Dios le bendiga a todos, hermanos.